Iniciar grabación. Voy a hablar de dos micosis en esta tarde. En este tiempo voy a compartir pantalla, a compartir toda mi pantalla. Si es necesario que comencemos por ya, pues seguimos la temática de micosis oportunistas. Entonces hablemos de criptococosis, que es corta. Y una vez finalizamos criptococosis, podemos dar inicio a la presentación de candidiasis, que es el tema bastante extenso. Y que si el tema de candidiasis no alcanzamos a terminar hoy, pues prácticamente se complementaría y se terminaría mañana. Mañana sí es presencial porque todos van a estar presentando examen y dos van a tener una participación en una actualización en dengue hasta las 3:30, así que la clase de mañana está programada a las 4 de la tarde, en donde terminaríamos el tema de candidiasis y miraríamos otra micosis adicional que sería mucormicosis. ¿Listo? Pero hablemos sin más ni más de criptococosis. De pronto ya han escuchado el nombre de esta micosis. Alguna vez creo que ya la mencioné y tiene que ver o está relacionado con el agente etiológico que corresponde a una levadura del género Cryptococcus. Presenta varias especies y si es necesario conocer. Bueno, entonces las dos especies o agentes etiológicos de la micosis Cryptococcus, micosis oportunista, corresponde a Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatchi. No olviden que esta levadura no forma parte de la microbiota normal. Por lo tanto, la especie género Cryptococcus, especie neoformans, eh, es patógeno oportunista, mientras que Cryptococcus gatchi no hace parte de la microbiota normal, pero Cryptococcus gatchi puede desencadenar enfermedad en personas inmunocompetentes. Mientras que Cryptococcosis por Cryptococcus neoformans se categoriza como una enfermedad oportunista en fase SIDA, por supuesto. Cryptococcus gatchi no. El agente etiológico Cryptococcus gatchi podría generar enfermedad, vuelvo y repito, en cualquier persona inmunocompetente inclusive. Por lo tanto, es necesario conocer, como en todas las enfermedades infecciosas que hemos venido estudiando, conocer el mecanismo de infección o de transmisión. Pero adicionalmente en esta diapositiva, ustedes observan unas letras mayúsculas A, D, D, B, C, que corresponde al serotipo. ¿Qué quiere decir? Que estas levaduras patógenas y patógenas oportunistas presentan como principal factor de virulencia cápsula. Y esto es lo que permite este factor de virulencia, como es la cápsula polisacárida, es la que permite diferenciar también con la levadura cándida, ¿no es cierto? Que ocasiona la siguiente micosis que vamos a estudiar. Y con respecto a la composición química de su cápsula, entonces hace esta variación antigénica. Serotipo capsular A, serotipo capsular AD, D, B y C, por supuesto. Bien. Dos, hay unas subvariedades. Bueno, Cryptococcus neoformas, subvariedad neoformas, Cryptococcus neoformas, subvariedad Grubi, personas inmunosuprimidas, y Cryptococcus gatchi, que les mostraba, que les comentaba, pues causa enfermedad en personas inmunocompetentes. Pero una vez aprovechando esa diapositiva, estoy señalando con un puntero rojo cuáles son los portadores y los transmisores y que el ser humano se puede infectar accidentalmente. Básicamente, las heces de las palomas, el guano. Recuerden que han cambiado el término por guano. El guano de este tipo de aves, palomas, pericos, loros, canarios. El guano que contiene alto contenido de nitrógeno, entonces permite el crecimiento y proliferación de este hongo, levadura llamada Cryptococcus. Por lo tanto, este es el principal factor de riesgo, estar en contacto por inhalación, por inhalación de blastoconidias, de Cryptococcus, donde haya acumulación de guanos de este tipo de aves. Y hay varias personas, por ejemplo, que crían loros o crían canarios, tienen como ave doméstica, ¿no? En la casa. Y hay personas que tienen criadero de pericos y loros, etcétera, por supuesto. Pero en nuestro ambiente, en donde vivimos prácticamente, pues digámoslo así, no importa si vivimos en una ciudad, pues hay ciertas áreas o localidades donde las palomas lógicamente abren sus nidos. Doy un ejemplo clásico, la plazoleta de la Gobernación, la plazoleta de San Francisco, ahí hay una gran cantidad de palomas. ¿Recuerdan ustedes algún otro sitio donde haya gran acumulación de palomas en Cali? ¿Recuerdan? ¿Alguien? ¿En Cali que se acumulan palomas? Sí.
sí, aparte En de el Parque de la en el Parque de Parque de las la Bandera. Banderas. Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este tipo de personas, y sobre todo son inmunosuprimidas y quieran darse ir de un paseo por allá al Plaza de la Gobernación, de la de San Francisco, o al Parque de las Banderas, es mejor que no. O sea, porque este es un factor de riesgo. El guano de estos animales se seca, de estas aves, se seca y sirve de sustrato para el hongo. Obviamente, cuando se seque el guano y el viento esparce este guano de estas aves, pues dispersa, indirectamente el viento dispersa blastoconidias de estas levaduras y son la fuente de infección, por supuesto. El serotipo D, el serotipo capsular D, Cryptococcus gattii, cápsula D, ¿cierto? Como es un hongo, levadura, pero en este caso levadura, pues tiene predilección por el hábitat o el sustrato como tal, pues la vegetación, pero específicamente observen lo que estoy señalando. Específicamente, se me congeló la pantalla, los árboles de eucaliptos, los árboles de acacias y los árboles, la vegetación de almendros. Y Colombia o nuestra región andina, específicamente, sí que se caracteriza donde ustedes han notado que cuando uno va viajando por carretera, de árboles de eucaliptos. Y es ahí donde está el hongo Cryptococcus gattii, levadura, pues, y que las corrientes de aire o el viento, pues, transporta esas blastoconidias y los seres humanos tenemos el riesgo de infectarnos de alguna manera, pues, con la inhalación de estas blastoconidias de Cryptococcus gattii. No es necesario conocer cuando el hongo se reproduce, estos como son levaduras, pero no importa, se reproducen de forma sexual y asexual. Asexual por gemación, son levaduras, pero también presentan la característica de reproducción sexual y entonces le cambian el nombre. Cuando el hongo se reproduce en forma sexual, le cambian el nombre, pero no, la forma más clásica, más frecuente de reproducción de esta levadura es por gemación, y cuando se reproduce por gemación, entonces los llamamos criptococos, por supuesto. No necesitamos enfocarnos en el otro nombre cuando se reproduce de forma sexual. Su principal factor de virulencia es la cápsula. Ustedes saben, cuya propiedad es evitar la fagocitosis, por supuesto. Y si se adquiere por inhalación, pues obviamente va a evitar la fagocitosis, la presencia de esta cápsula que presenta variación antigénica, va a evitar la fagocitosis por parte de o el reconocimiento de los fagocitos, de los macrófagos alveolares como tal. Obviamente, tiene los de hongo y libera enzimas, ejemplo en la lista, proteasas, ureasas, fosfolipasas, que le permiten perfectamente diseminarse a estas levaduras cuando empiezan a formar pseudohifas, por supuesto, diseminarse en los tejidos como tal. Observen la morfología de esta levadura, como se observa a través del microscopio, inicialmente con el primer señalador al lado derecho. Estoy señalando levaduras en gemación, teñidas con un reactivo de color azul, azul de algodón o azul de lactófenol, y sí, vemos la morfología de levaduras. Pero con este tipo de coloración azul de lactófenol no podríamos diferenciar si estas levaduras que estamos observando, si estas blastoconidias que estamos observando en gemación, corresponden a cándida o corresponden a criptococo. Es por eso que en la fotografía del frente, entonces, podemos evidenciar o visualizar un halo transparente alrededor de las blastoconidias que se encuentran en gemación. Algunas están en gemación, otras no. Y esta identificación de ese halo transparente corresponde a la cápsula. ¿Cómo se logra evidenciar o observar? A través de una coloración con tinta china que en algún momento también les había comentado. Tinta china que ahora no se llama tinta china, de pronto ya está en desuso la tinta china, pero aún siguen vendiendo tinta para rapidógrafos, por ejemplo, y de color negro, ¿no es cierto? Las partículas coloidales de la tinta de rapidógrafo, pues, no penetran el polisacárido capsular. Por eso estoy señalando que se observa un fondo oscuro, negro oscuro, el que permite visualizar a través de un halo totalmente transparente la cápsula y en su interior la levadura. Esto cosa que con cualquier otra coloración, con el tinción de Gram no, y ni cualquier otra tinción sería difícil de observarla. Entonces, así de sencillo, con un examen directo de la muestra del paciente, ejemplo, el licocefalorraquídeo, mezclándola con una gotita de tinta china, tal cual como la venden en la papelería. Entonces se puede visualizar a través del microscopio la presencia de cápsulas. Si fuera una levadura tipo cándida la que le esté ocasionando las manifestaciones clínicas al paciente, en la muestra del paciente, pues observaría totalmente negro oscuro el fondo. De ahí que la tinta china sigue siendo de gran utilidad para un diagnóstico presuntivo rápido, ¿no? En el caso de que tú sospeches de que tu paciente pueda tener criptococosis. Criptococonoformas, epidemiológicamente hablando, presenta distribución geográfica universal. O sea, en cualquier parte del mundo puede haber casos de
por criptococonoformas. Pero Cryptococcus gatti pues es más selectivo porque, como les decía, habita en los árboles de acacias, de eucaliptos, de almendro, entonces siempre tiene algunas regiones geográficas en predilección en climas tropicales y subtropicales. Cryptococcus grubi solamente se ha reportado casos en Europa. Aquí en Latinoamérica no tenemos casos reportados de criptococosis por Cryptococcus grubi. Observen ustedes los factores predisponentes. Como pueden ver en esta pirámide de secuencias, donde se han enumerado la lista de factores predisponentes, aparece en el pico de la pirámide, en el punto más alto, aparece VIH. Eso quiere decir que si esta enfermedad, esta micosis, si es marcadora de SIDA. El resto de factores predisponentes ya los conocemos. Diabetes mellitus, enfermedades hematológicas malignas, tratamiento con corticosteroides, enfermedades autoinmunes, porque la persona que está padeciendo una enfermedad autoinmune necesita tratamiento con corticosteroides también. Coloqué algún ejemplo, el lupus eritematoso. Personas trasplantadas, ya conocemos todas estas razones por las cuales se consideran factores predisponentes para las micosis. No olviden que un diabetes mellitus no es que esté inmunosuprimido, ¿no? Ya saben, por deficiencia de linfocitos CD4, sino por deficiencia en la quimiotaxis y en la fagocitosis, por supuesto. Pero observen ustedes la última descripción en la pirámide y aparece, esto es un hobby, no sé cómo llamarlo, o alguien que tenga conocimiento puede mencionar, por favor, y nos comente, de aquellas personas que se dedican a la crianza de palomas mensajeras. Creo que lo, creo que lo han, ¿cómo se dice?, categorizado como un deporte, no sé, y hacen hasta competencias de personas que crían palomas mensajeras. No sé cuál será el premio de quien gane más, no sé, pero adiestran las palomas para llevar algo adherido en las patas. Y esto tiene un nombre, este oficio, hobby, no sé cómo llamarlo, se llama la colombofilia. Si alguien tiene conocimiento de eso, nos puede comentar, por favor. Personas que se dedican a eso, muy respetable, pues no crianza de palomas mensajeras. Son los colombófilos y el arte, no sé cómo decirlo, el hobby es la colombofilia, pues. Finalmente, la malicia indígena que nos caracteriza a los colombianos, ¿no? La anécdota que tengo para contarles es que hace varios años contrataron a alguien, a algún colombófilo, para que orientara, no sé, adiestrara a las palomas mensajeras para que volaran hacia el centro del patio de la cárcel, La Picota o La Madera, no me acuerdo cuál de las dos, pero en Bogotá, ¿no es cierto? Y las palomas mensajeras llegaban hasta el patio de los presos. Y claro, les llevaban chips de celular, droga, en bolsitas en las patas, como les parece, pues han logrado finalmente lo que nos caracteriza lo que no nos queda grande a los colombianos, ¿no? Pero finalmente lograron pues detectar eso y obviamente colocaron mallas de angeos, no sé, en los patios de las cárceles para que no sucediera esto. Ok, la fuente de infección son las heces de las palomas. El hombre adquiere las blastoconidias por supuesto, en donde hay heces, donde hay suelo contaminado con heces de aves. Entonces, ¿qué es lo que se inhala? Blastoconidias y restos de pseudohifas, ¿no es cierto? A lo que llamamos en conjunto propágulos. Bueno, la segunda mecanismo de transmisión podría ser cutánea, pero no es porque tuvo una herida y se contaminó con heces de palomas. O sea, es factible, pero es lo menos frecuente, ¿no es cierto? Pero en cambio, sí, soluciones de continuidad que se administran a los pacientes hospitalizados podrían estar contaminados con blastoconidias ambientales de criptococos. De pronto hay hospitales que se llaman instituciones donde están en construcción o los techos. ¿Sí se han dado cuenta que en los techos se acumulan, en los techos o en los bóvedas, no sé cómo llamarlo, se acumulan las palomas? Buscan algún escondite, algún nido para haberse unido las palomas y empiezan ahí pues a, a colocar huevos albergándose en los techos de los hospitales, por ejemplo. Si es un hospital de construcción viejita, pues habrá palomas en los techos y si las habitaciones de los pacientes están abiertas, las ventanas de las habitaciones de los pacientes están abiertas, entonces fácilmente podrían inhalar estas blastoconidias o estos propágulos, por supuesto, o las soluciones de continuidad que les están administrando los pacientes podrían contaminarse. Entonces hay que tener presente eso, jóvenes, en un futuro que trabajan en alguna institución y al lado de la institución hospitalaria estén en construcción, por ejemplo, o estén cambiando los techos, qué sé yo, existe una alta probabilidad de que se inhalen blastoconidias de criptococos.
No se transmite de persona a persona. La transmisión tampoco es directa de los animales al hombre. Recuerden que es por inhalación de blastoconidas o propágulos, pues. Se me bloquea la pantalla. No me deja pasar la diapositiva. Se cargó. Entonces vamos a las manifestaciones clínicas, pero es que no me está dejando. Está bloqueando la pantalla totalmente. Ok. Bien, todo lo que me adelantó. La gráfica representa el mecanismo de transmisión o árboles de eucaliptos, Cryptococcus gattii o excretas de paloma, Cryptococcus grubi, Cryptococcus neoformas, variedad neoformas. Bueno, em, el primer órgano afectado o colonizado en personas inmunosuprimidas, me voy a referir a Cryptococcus neoformans, pues, variedad neoformans, pues va a ser el pulmón, en donde si el macrófago no logra reconocer estas levaduras capsuladas, obviamente se activa la respuesta inflamatoria, iniciando en los alvéolos pulmonares y desencadenando sintomatología similar a neumonía bacteriana. Me estoy refiriendo a una criptococosis pulmonar. Y ante estas circunstancias y ante estas manifestaciones que usted ya conoce de una similar a neumonía bacteriana, entonces pues los médicos obviamente van a orientar el diagnóstico. Ustedes saben que Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae también puede ser oportunista en pacientes con VIH, por supuesto que sí, o en personas inmunosuprimidas, por supuesto que sí. Y Streptococcus pneumoniae y neumonía por Streptococcus sí está categorizada como una infección oportunista en pacientes VIH positivos. Entonces, orientarán el diagnóstico hacia las bacterias más frecuentes, por supuesto, y resulta que los exámenes salen negativos, negativos para neumonía bacteriana. Aún así, la levadura ya ha logrado diseminarse vía hemática. Tiene enzimas que le permiten diseminarse a través por vía hemática también y diseminarse hacia los tejidos, por supuesto, y observen cuáles son los sitios anatómicos hacia donde se genera esa diseminación. Uno de los tropismos que tiene esta levadura, o sea, es las membranas meningias, sobre todo el espacio subaracnoideo y el líquido cefalorraquídeo. Encuentra los nutrientes necesarios para su reproducción. Entonces, además de la sintomatología inicial de criptococosis pulmonar, una de las principales manifestaciones clínicas en este tipo de micosis es una criptococosis meningia, con todas las características clínicas que usted ya conoce y tiene la base o el conocimiento básico de qué síntomas y signos presenta un paciente con meningitis. Por supuesto, clínicamente tú no lo vas a poder diferenciar hasta que solicites un examen citoquímico, un cultivo o una prueba molecular en líquido cefalorraquídeo para la identificación definitiva del agente etiológico. No lo olviden, es súper indispensable llegar a la identificación del agente etiológico que le está causando la meningitis, porque recuerden, puede ser bacteriano, viral, fúngico, como en este caso, o por supuesto parasitario, por ejemplo, amebas de vida libre, ¿no es cierto? Entonces es indispensable identificar o confirmar la identificación del agente etiológico para direccionar el tratamiento específico, por supuesto. Pero si no se logra controlar en esa fase meningia, entonces la levadura diseminándose por vía hemática, recuerden que es una levadura capsulada, ni siquiera los polimorfonucleares neutrófilos en sangre la van a poder fagocitar. Activan la respuesta inflamatoria sistémica, ya lo saben, inicia y desencadena fungemia y por ende sepsis. Estoy hablando de la levadura criptococo. Entonces se va a generar también sintomatología de tipo cutáneo y me estoy refiriendo a una criptococosis cutánea. ¿Y por qué no una criptococosis diseminada? Pues como ustedes lo entienden ya, por diseminación a diferentes órganos o tejidos y activación de la respuesta inflamatoria. La fase inicial de una criptococosis pulmonar, entonces en una persona inmunocompetente, 95% asintomática. ¿Listo? Pero si es una persona inmunosuprimida, una criptococosis pulmonar comienza como si fuera un síndrome gripal de tipo viral, pero va evolucionando hacia o generando tos productiva, con esputo con o sin sangre, con o sin hemoptisis. Recuerden que es similar a una neumonía y en casos graves puede confundirse con tuberculosis. Los rayos X, también indistinguibles, pueden a otros patógenos, por supuesto. Los rayos X pulmonares a nivel de pulmón, ven ustedes infiltrados bilaterales, eso ya lo hemos visto también inclusive en neumonía por neumocitis girovesi como tal. Por eso la importancia de la identificación del agente etiológico. Entonces, eso en ese caso sería en esputo. Pero mientras salen los resultados de la identificación microbiológica de bacterias,
tratando de confirmar que es una neumonía bacteriana o es tuberculosis. Mientras salen esos reportes que salen negativos, pues la levadura ya se ha diseminado por vía hemática hacia el sistema nervioso central y especialmente hacia meninges. Observen el porcentaje de los casos. 80% de pacientes que se infectan, inmunosuprimidos, que se infectan con blastoconidias y propágulos de Cryptococcus neoformans. Entonces, desencadenará sintomatología meningia. No es necesario volver a repetir cuáles son los signos y síntomas meningios que usted debe detectar o va a detectar en su paciente para que lo lleven a una orientación diagnóstica. Entonces, hay casos de pacientes en donde la meningoencefalitis es de curso agudo y fulminante. Bien, para que entiendan la gravedad de esta micosis. A nivel cerebral, si llegan las levaduras a instalarse a nivel de tejido cerebral como tal, pues empiezan a producir pseudohifas, por supuesto. Flastoconides y pseudohifas comienzan a formar masas fúngicas a nivel de tejido cerebral. En una prueba imagenológica, en un TAC, por ejemplo, se pueden, dan la presencia de estas criptococomas o masas fúngicas a nivel de tejido cerebral. No se puede diferenciar con absceso cerebral bacteriano o absceso parasitario, no se podría diferenciar hasta que el curso de la enfermedad es totalmente letal y después por autopsia, ¿no? Por autopsia ya se, realizando biopsias de tejido cerebral, ya se logran detectar que realmente era el criptococo el que se había diseminado con sus pseudohifas y sus blastoconidias hacia el tejido cerebral. Bien, o sea, es de alta mortalidad. Bien, ya sabemos la definición de criptococomas, que son masas fúngicas que dan la similitud o la forma de abscesos en las pruebas imagenológicas, como lo podemos observar en estas imágenes, ¿cierto? Las zonas claras indican hay algo ahí presente, o sea, da la apariencia como si hubiera un absceso, como si tuviera, esto ya vieron ustedes este tipo de imágenes, por ejemplo, en pacientes con neurocisticercosis, por ejemplo, o es un absceso cerebral o es un con neurocisticercosis. Observen ustedes la descripción de las manifestaciones cutáneas. Entonces, tejido, pues sistema nervioso central. Si no hay control y no se logra iniciar tratamiento Profe, antifúngico se le está cuando ya está cortando. ok, en que repito la evolución de la enfermedad de criptococosis. ¿Ahí me están escuchando? ¿Ahí sí me están escuchando? Sí, Sí, profe, ahí profe. sí. Sí, Bueno, profe, sí. entonces repito la evolución de la criptococosis. Inicialmente sintomatología tipo pulmonar, inicia como una infección viral respiratoria, pero va evolucionando a parecerse a una neumonía bacteriana porque no a tuberculosis. Pero recuerden que ustedes como médicos pues ¿van a qué? Van a orientar el diagnóstico hacia los gérmenes más comunes, ¿no es cierto? Neumonía bacteriana, por ejemplo, y realizar todas las pruebas microbiológicas para confirmar una neumonía bacteriana y resulta que salen negativas, doctores. Entonces dicen, no, entonces posiblemente es fúngica, miren las condiciones del paciente, es un paciente con VIH, o sea, no esperen a que determinar los resultados de las pruebas de neumonía bacteriana sabiendo las condiciones que es un paciente con VIH, digan, háganle pruebas para criptococo de una vez, por supuesto. Pero el orden de la evolución es que hace sintomatología pulmonar, posteriormente, sin control, si no se trata en esa fase pulmonar, pues avanza por vía hemática hacia meninges, entonces hace meningitis. Clínicamente, repito, no vas a poder diferenciar hasta que no identifiquen el agente etiológico en el líquido cefalorraquídeo para iniciar la terapia antifúngica dirigida, obviamente, ¿no? Y si no se trata en esta etapa de meninges, pues hay diseminación hemática con presentación clínica de manifestaciones cutáneas. ¿Ok? Y quiero describirles el tipo de manifestaciones cutáneas que presenta un paciente en esta etapa de criptococosis cutánea. Pero como pueden ver en la diapositiva, hay dos formas de adquirir una criptococosis cutánea. Ay, caramba, se me corrió la diapositiva. Me devuelvo. Dice aquí, criptococosis cutánea primaria y criptococosis cutánea secundaria. Criptococosis cutánea primaria se debe a una lesión, herida, que se llama herida, ¿qué otra cosa? Laceración, donde haya contaminación directa con heces de paloma. O sea, es posible, ¿no? Sí, pero es lo menos frecuente.
Lo más frecuente es una criptococosis cutánea secundaria de la presentación cutánea. Lo más frecuente es una presentación de criptococosis cutánea secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque el foco primario fue pulmonar. Luego diseminación hemática, meningitis y ahora sí, activación de la respuesta inflamatoria sistémica en todos los vasos sanguíneos con manifestaciones cutáneas secundarias. Y observen ustedes el tipo de manifestaciones clínicas. Pueden observar diferentes estadios, ¿no es cierto? Unas máculas, otras pápulas, otros nódulos, y pueden observar que finalizan en úlceras con centro necrótico. ¿Listo? Esta etapa de evolución de criptococosis cutánea es grave, es de alta mortalidad. Observen el tipo de lesiones. Pero lesiones ulcerativas hemos visto muchas, tanto por etiología bacteriana. Nódulos hemos visto en bacterias también. Virus, díganme a qué entidad viral se parecen este tipo de lesiones. Mencione a alguien, por favor. Diagnóstico diferencial con qué tipo de virus en dexantemas, por favor, que ya vieron. Herpes. Herpes no, en la cara no. Dígame el nombre correcto. Herpes en la cara no. Herpes simplex tipo 1. No. Pero es que mira las lesiones en el brazo, en la frente. No me hables de herpes simple tipo 1. Que recuerda que ese es oral. Yo hago la pregunta. ¿Se parece a Monkeypox? ¿Monkeypox, sí o no? ¿Sí o no? Díganme. Sí, pero falta pústula. Pero es que pues aquí no las tenemos de cerca frente al paciente. Pero sí, sí, yo te señalo aquí, yo te estoy señalando aquí una. Y hay en diferentes Ahora sí, estadios. ahí sí, sí. Mira que sí, se parece a monkeypox. Lesiones nodulares acá arriba, con centro umbilicado, donde lo vimos antes, con centro umbilicado hundido en el centro. Lesiones nodular, aún no ulcerado, ¿no? Lesión umbilical con centro hundido en el centro, para que me entiendan. ¿En qué otras micosis hemos visto este tipo de lesiones? Espero que lo lean, ¿no? Y estudien para el parcial, por supuesto. Entonces, de acuerdo a las manifestaciones cutáneas, es muy parecido a otro tipo de enfermedades infecciosas. Pero usted, ¿cómo le va a orientar el diagnóstico? ¿Eso es una criptococosis cutánea o qué es finalmente? No. Porque el paciente ya ha hecho foco pulmonar y foco meningio, por supuesto. Miren el tipo de lesiones. Lesiones papulares, nodulares con centro umbilicado. Ya la vimos en otras micosis que espero que lo recuerden. En otras micosis sistémicas muy parecidas, ¿no? Lesiones nodulares, papulares, por ejemplo, otro diagnóstico diferencial. Y díganme si no, molusco contagioso. Y resulta que es una de las fases iniciales de criptococosis cutánea. Criptococo también hay diseminación por vía hemática hacia hueso, por lo tanto, sintomatología similar a osteomelitis bacteriana. Ustedes ya conocen. Cualquier otro órgano tejido, hígado, intestino, vaso, corazón, riñón, puede haber diseminación hemática de la levadura y activación de la respuesta inflamatoria en cada órgano tejido. Ustedes saben que el exceso de citoquinas proinflamatorias o la tormenta de citoquinas, pues finalmente termina en necrosis del tejido, por supuesto. Esta es una biopsia de vaso, por ejemplo. Ahí no podían utilizar la tinta china para visualizar si hay levaduras o no en ese tejido. Entonces utilizaron una tinción argéntica de plata, una biopsia de vaso. Y entonces sí, la tinción argéntica de plata para tejidos permite visualizar, mira, las levaduras que son de color negro, con alguna pseudohifa por aquí, y donde observamos esas estructuras de color negro, pues son blastoconidias. Por deducción lógica, no es normal que haya levaduras diseminadas en los órganos internos. Entonces confirma el diagnóstico total. Pero en la tabla 22.1 pueden ustedes detallar, y yo les voy señalando todas las manifestaciones clínicas de una criptococosis diseminada. Piel, ojo, infección urinaria, osteomelitis, miositis, endocarditis, toda afectación del tracto digestivo, todos los órganos donde se haya ocurrido la diseminación, mastitis inclusive, linfadenopatías, tiroiditis, glándulas suprarrenales, gingivitis, laringitis, para que ustedes tengan presente que se trata de una micosis sistémica. Estoy hablando de criptococosis, inicialmente pulmonar, posteriormente meningia, diseminación cutánea y a cualquier otro órgano tejido de los que menciono en esta lista o en esta tabla 22.1. Por lo tanto, aquí está la respuesta, ¿no?
Numerosas otras enfermedades se parecen en cuanto a sintomatología a las diversas presentaciones clínicas de criptococosis diseminada. Entonces, se debe comprobar el agente etiológico. Cuando yo hago la pregunta de confirmar, no es por clínica, ¿no? Confirmar es, en enfermedades infecciosas, es demostrar la presencia del agente etiológico. ¿Cómo? Pues a través del microscopio, a través de cultivos, a través de pruebas serológicas o a través de pruebas moleculares. Miren todas las opciones que tienen ustedes como futuros médicos de solicitar pruebas en sus pacientes para la confirmación del agente etiológico. Recuerden, cuando yo hago la pregunta de confirmar, es demostrar el agente etiológico. Y pongamos aquí el ejemplo de todas las muestras biológicas en donde se puede demostrar la presencia de estas levaduras. Todo depende de donde usted determine como médico donde presente sintomatología el paciente. Lo más frecuente es que presente a los pacientes una meningitis criptococóxica. Y de acuerdo a las indicaciones, pues usted determine o no realizar punción lumbar, ¿no? De acuerdo ¿cómo se dice? Si hay contraindicaciones, pues no, pero ustedes le van a explicar en medicina interna en qué casos o en qué contraindicaciones de no poder realizar punción lumbar. Pero si no, es lo principal, o sea, obtención de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama el examen? Se llama citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Me voy a adelantar un minutico aquí. ¿Qué exámenes se le va a hacer al examen, al líquido cefalorraquídeo? Lo primero, tinción con tinta china. Y miren el resultado en las fotos. Bien bonitas, se ven directamente al microscopio, esto se ve bien bonito, las levaduras en fondo negro con cápsula. O sea, es chévere ver al microscopio, lo que pasa es que yo no podía, no puedo manipular agentes infecciosos patógenos para llevarles a mostrar a los estudiantes. O sea, eso está, es contraproducente. Bien, yo no puedo llevarle ahora el criptococo para mostrarles a ustedes como estudiantes atrás del. Se ve bonito, les repito, pero no, ni más faltaba, pues no podía manejar agentes patógenos para pruebas de académicas con estudiantes, pues. Sin embargo, dice realizar cultivo de líquido cefalorraquídeo. Ah, ¿con el fin de qué? El cultivo que va a tardar 24 horas, 24, 48 horas, estas levaduras crecen rápido, pues va a identificar la especie. Con fines epidemiológicos es obligatorio identificar si es Cryptococcus neoforma, si es Cryptococcus gattii, si es Cryptococcus grui. Recuerden que grui no se da aquí en Latinoamérica. Bueno, miren otro examen directo de líquido cefalorraquídeo con tinta china. Clásico, dice así es Cryptococcus, mira. No sabemos la especie, ¿no? Algunas están en gemación, por supuesto. Bien. Dos, atentos porque ustedes ya saben esto, entonces lo voy a mencionar así muy rápidamente. El examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo en una meningitis fúngica, ¿dónde está el de señalar que se me embolata? En una meningitis fúngica, el examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo va a reflejar pleocitosis con linfocitosis, ¿listo? E hipoglucorraquia en una meningitis fúngica. Y observen esta tablita 29, donde permite diferenciar una meningitis bacteriana, una meningitis tuberculosa, una meningitis viral, una leptospirosis, donde hay también meningitis, por supuesto, ¿no es cierto? Cómo dan los parámetros del examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo. El tipo de leucocito aumentado o pleocitosis en líquido cefalorraquídeo y si hay hipoglucorraquia o, por qué no, los niveles de glucosa están normales. ¿Ok? En piel, cuando ya se tiene una sospecha clínica de que su paciente tiene una criptococosis cutánea, pues se le puede hacer un raspado de esas lesiones nodulares umbilicadas, ¿no es cierto? Sin embargo, y con tinta china, sin embargo, la sensibilidad disminuye. Miren, en líquido cefalorraquídeo la identificación de la levadura capsulada es alta, pero en piel disminuye un poquito, puede que genere algún falso negativo, ¿no? Pero es considerable, 70-80% identificar levaduras capsuladas en un raspado de piel. En tejidos, ¿no? Existe una tinción especial que se llama tinción musicarmín de Mayer. Miren con ese nombre, musicarmín de Mayer. Esa tinción en una biopsia de tejido permite colorear la levadura con todo y cápsula de color rojo. O sea que el patólogo que está viendo este tejido puede identificar fácilmente dónde está presente esta levadura criptococo gracias a que absorbe o toma el colorante musicarmín de Mayer, pero colorea con todo y cápsula, pues. Vamos a devolver. Este es el flujograma. Entonces, usted tiene una alta sospecha clínica de que su paciente presenta una criptococosis. Ah, ¿por qué? Porque tiene los factores de riesgo que ya conocemos.
Entonces, si es a nivel pulmonar o a nivel cerebral, una ayuda imagenológica permitirá identificar la presencia de criptococomas, pero pues igual hay que confirmar el agente etiológico, ¿no? Si su orientación clínica es hacia una meningitis criptococóxica, entonces va a realizar una punción lumbar. Y uno, realizar tinción no de Gram para descartar que no es bacterias, obviamente, pero una tinción de tinta china siempre va. Un cultivo de licocefalorraquídeo permitirá la identificación de las especies. Y miren esta última, otra ayuda diagnóstica, última ayuda diagnóstica. Si tú sospechas de que tu paciente tiene una criptococosis sistémica, entonces puedes solicitar prueba de antígeno criptococóxico en sangre o en líquido cefalorraquídeo, en suero, ¿no? Corrijo, en suero o en líquido cefalorraquídeo. Y obviamente va a dar positiva. O en líquido cefalorraquídeo también confirma una meningitis detectando antígeno criptococóxico en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es ese antígeno? Pues es la cápsula polisacárida la que detecta la prueba. Y si hay órganos internos implicados, pues generalmente toca por biopsia, confirmación diagnóstica. Les comparto imágenes de cultivo de criptococo. Como pueden notar, las colonias no son de moho, no son filamentosas, son colonias cremosas, son parecidas, el color es parecido como a la leche condensada. Son colonias bien húmedas, brillantes, beige, color crema, pero asimismo crecen las colonias de cándida. Entonces, ¿qué le corresponde al microbiólogo? Identificar esas colonias que son de color, así la apariencia como leche condensada, identificar que se trata de criptococo y vuelve y hace una tinción con tinta china otra vez. ¿Listo? Este es un caso clínico que compartieron. Paciente femenina de 25 años de edad, inmunocomprometida, ahí está el factor de riesgo. Fiebre, rigidez de nuca, se realiza punción lumbar, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y aumento ligero de leucocitos, pero no olviden, con predominio de linfocitosis. Tinta china en líquido cefalorraquídeo. En otros países se utilizan tinta india. Aquí en Colombia no tenemos tinta india, sino tinta china o tinta de estilógrafo, ¿no? Dice tinta china o tinta india positiva. Miren, las levaduras de inflamación de alrededor de la cápsula. Le hicieron cultivo y obviamente confirmaron, pues con el cultivo confirmaron que era criptococo neoformes. A través del cultivo. La tinta china no confirma la especie, no lo olviden. Confirma la morfología, ¿no? Del hongo, de la blastoconides. Entonces, sí se puede cultivar, pero recuerden, tarda 24, 40, 48 horas, tarda la identificación por cultivo. Entonces, una prueba más rápida es la detección de antígeno capsular. Listo, de antígeno capsular en sangre o en líquido cefalorraquídeo. En sangre tiene una alta sensibilidad de detectar antígeno capsular en líquido cefalorraquídeo, correcto. Tiene una alta sensibilidad y confirmada que es una meningitis criptococóxica. Se puede utilizar la prueba de detección de antígeno capsular, ¿no? Entonces, hay varias enfermedades que hemos estudiado que se pueden encontrar por las heces de paloma. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son? Aparte de Sí, criptococosis, ¿cuáles son? histoplasma. Histoplasmosis también, por supuesto. Hay otra, una neumonía llamada ¿cómo? Y la transmiten en las heces de palomas. La bacteria se llama Clamidia psittaci. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? Y es por las heces de palomas. La enfermedad se llama citacosis. Histoplasmosis ya estudiamos y hoy estamos estudiando criptococosis. Bueno, mira, la misma cuadrito de interpretación del citoquímico del licocefalorraquídeo. Miren la cantidad de microorganismos que pueden ocasionar meningitis. Aprovecho esta gráfica para compartirles. Y por aquí, obviamente, aparece criptococos, por supuesto. Aparece. ¿Quién más? Mycobacterium también produce. Tanto especies de Mycobacterium tuberculosis como especies de Mycobacterias no tuberculosis también pueden desencadenar meningitis. ¿Neisseria meningitis? Obvio que sí. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza en cuanto a agentes bacterianos. Cándida, que vamos a estudiar a continuación. Histoplasma también causa meningitis. Coccidioides, ya lo vimos, también causa meningitis. Y observen ¿quién hizo esta gráfica? Alguien la publicó en un libro donde dice, ¿cómo se confirma de que la meningitis es por este, por este, por este? Ay, miren, arriba está la identificación. La estructura del hongo, de la bacteria, etcétera, que va a permitir la identificación, pues. Y obviamente a través del cultivo, pues se va a confirmar, ¿no es cierto? Pero como sabemos que esta es una enfermedad que necesitamos controlar a tiempo y no queremos que se disemine porque eso trae consecuencias de alta mortalidad en el paciente, entonces tratarla con
efectiva concentración de antifúngicos, en el caso de una criptococosis menía, por ejemplo. Entonces tenemos una prueba rápida. ¿Cuánto sale el resultado? En una hora sale. ¿De qué se trata? De PCR en líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama la prueba? FilmArray Panel Encefalitis Meningitis. Una prueba molecular que detecta el ácido nucleico de la bacteria, del virus o del hongo que le esté causando la meningitis. Miren, ya no tenemos que esperar 3 días a saber si el cultivo era de Cryptococcus neoformas y de Cryptococcus gattii, porque esta prueba el mismo día sale el resultado. Y sí está diseñado para detectar ácido nucleico de Cryptococcus neoformas o de Cryptococcus gattii y de cualquiera de los otros gérmenes comunes, ¿no? Ya sea virales o bacterianos que causan meningitis. Mira, está E. coli K1, que es una de las cepas de E. coli que causa meningitis. La listeria, inclusive. Las pruebas de imagen, ¿con qué objetivo? A nivel pulmonar, identificación de tanto pulmonar o cerebral, identificación de criptococomas, que son, representan la localización de las masas fúngicas, pues la identificación de la localización. El paciente con criptococosis cerebral, pues dependiendo de la localización específica de las masas fúngicas, pues desencadenará la sintomatología de tipo neurológico del paciente como tal. Con la confirmación del agente etiológico, ya sea con la tinta china, que es una prueba rápida, ¿no es cierto? Ya sea con el cultivo, ya sea con la prueba de antígeno capsular, ya sea con la prueba del panel film array encefalitis meningitis, confirmado criptococo, inicias tratamiento antifúngico. En estas micosis oportunistas siempre hemos repetido, ustedes lo han escuchado, anfotericina B, es el de elección, pues. Pero como se trata, esa es de amplio espectro, anfotericina B. Pero pues se prefiere uso endovenoso, no tópico, ¿para qué no? Tópico viene en otra presentación. Pero como es una levadura la causante, entonces hay antifúngicos dirigidos para levaduras. Entonces está la fluocitocina, antifúngico dirigido para levaduras. Cuando el paciente ya se va recuperando, entonces usted ya ha cumplido, el paciente ha cumplido la dosis de anfotericina B y fluocitocina, entonces tratamiento de sostén o de consolidación con fluconazol, que es específico para levaduras, fluconazol, de espectro dirigido a levaduras. Fluconazol ya pues, inclusive vía oral, inclusive. Pero no olvides que si es un paciente con VIH al que le confirmaste que tiene una criptococosis meningia, además de recibir adecuadamente sus antifúngicos, ¿no? Entonces debe estar simultáneamente con terapia ¿qué? ¿Con terapia qué? Recibiendo sus medicamentos ¿qué? Antirretroviral. Antirretrovirales. No va a funcionar, no va a generar efectividad del tratamiento antifúngico si no está recibiendo sus antirretrovirales o tratamiento antirretroviral. Entonces va en conjunto para obtener una recuperación del paciente. Me refiero a recuperación a la meningitis, no por el criptococo, pues. ¿Preguntas jóvenes con respecto a criptococo? Ya les comenté todas las formas en que se puede mostrar la confirmación del agente etiológico, ¿no? Porque agentes etiológicos de meningitis, muchos. Cuénteme. Una pregunta, Una pregunta, en esta enfermedad o sea, ¿se asocia con SIDA o con VIH? estás formulando mal la pregunta. O sea, ¿se asocia específicamente con el estadio de SIDA en VIH o Sí, es solamente una con enfermedad VIH? oportunista. Bien, es una enfermedad Ok, oportunista. O sea, ok. si hay manifestaciones clínicas de meningitis, es porque ¿qué? Dime tú. Es porque ya presenta, o sea, Ya. la paciente presenta menos de 200, o sea, presenta Sí, SIDA. exactamente, exactamente. Ok. Ten presente la especie Cryptococcus gattii. Puede causar criptococosis pulmonar en persona inmunocompetente. ¿Cuál es la fuente de infección para Cryptococcus gattii? ¿Quién lo recuerda? Criptococcus no forma son las heces de palomas, loros, loritos, ¿no es cierto? Guacamayas. Pero para Cryptococcus gattii son simplemente inhalar blastoconidias que están presentes en los árboles de eucaliptos. Entonces hay un caso reportado de neumonía por criptococo en una persona que es camionero, lleva años de años conduciendo un camión y siguiendo el mismo trayecto por donde tenía que pasar por bosques de eucaliptos. Entonces obviamente fue colonizado por inhalación de blastoconidias de Cryptococcus gattii. Em, una persona VIH, hago yo la pregunta, una persona VIH positiva, ¿debe tener un lorito de mascota? ¿Sí o no? No. No.
Las personas que tienen loritos, no sé si usted es el caso que me está escuchando, ¿qué tienen que hacer? ¿Lo tienen en una jaula o no sé si lo tendrán libre en una jaula, un lorito? Pero las jaulas hay que limpiarlas. ¿Por qué? ¿De qué es lo que hay que limpiar en las jaulas? Díganme. Las guanas, Mm, ahí serían las guanas. Claro, o sea, quien tenga de mascota un loro, lorito, guacamaya, no sé, que lo tengan en una jaula o lo saquen el día de la noche y lo pongan en la jaula, no sé. Tiene que limpiar las jaulas y en las jaulas hay guano de estos animales, ¿no es cierto? Y al limpiar y al asear la jaula, pues va a haber inhalación de conidios, de este criptococo. Entonces, una persona inmunosuprimida no tiene por qué tener ese tipo de mascotas, por si acaso. Es un alto riesgo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Criptococo, que pasamos a candidiasis. Pasamos a candidiasis, pues quería aprovechar esta clase de hoy para hablar de las dos micosis por levaduras, ¿no? Solo por levaduras, no estoy hablando de hongos dimórficos, criptococos y cándidas. Entonces sí comienzo a la descripción de la morfología, de la clasificación taxonómica, de la levadura cándida, por supuesto de todas las implicaciones o manifestaciones clínicas que desencadena la micosis llamada candidiasis. Esta grabación que estamos realizando en ese momento, o sea, está con fines académicos y esta presentación no se puede utilizar en ninguna otra plataforma que no sea la Universidad Libre, ¿ok? Y es de tipo académico únicamente. Entonces, la micosis candidiasis es una micosis oportunista, nombre del agente etiológico, levaduras del género Cándida. Son muchas las especies, demasiadas, muchas especies. Y en especial Candida albicans, pues una de las más frecuentes, digámoslo así, en cuanto a las manifestaciones, que aunque yo diría que en la actualidad ya se toma en cuenta a casi cualquier especie de las que pueda estar desencadenando la enfermedad. Oportunista, no olviden, porque en condiciones en inmunocompetencia no tendrían por qué causar enfermedad. Habrá algunas excepciones que ya les voy a explicar cuando no necesariamente necesita que esté inmunosuprimida. Es un hongo perteneciente a los ascomicetos. Dentro de la clasificación taxonómica hay varias especies, como pueden apreciar en la diapositiva. Hay varias especies de cándida. Ustedes deben tener presente al menos, al menos 5 de ellas. Pues Candida albicans, por supuesto. Pero sí las que yo voy a mencionar. A ver, ¿dónde puedo señalar? Esta cosa no me está dejando señalar. Ups. Candida glabrata, Candida krusei. Las que estoy diciendo sí tienen que tenerlas presentes porque son muy comunes en los pacientes en cuanto a identificación de especie causantes de la micosis. Candida krusei, Candida parapsilopsis. El semestre pasado dieron un seminario integrador de que hay aumento de la frecuencia de Candida parapsilopsis en los pacientes. Candida auris, lo coloqué aquí con 3 asteriscos. ¿Listo? Ha aumentado el número de casos de pacientes reportados confirmados con Candida auris. ¿Por qué la puse con 3 asteriscos? Porque sí les voy a pegar el susto de sus vidas. Porque este hongo, es alta Candida auris, es altamente resistente a casi todos los antifúngicos. Y eso sí es grave, por supuesto. Y Candida sí hace parte de nuestra microbiota normal, Entonces es muy fácil la transmisión, o sea, es muy fácil. Ya de por sí ya tenemos Cándida, cualquiera de estas especies. Pero recuerden, si somos inmunocompetentes, no tendría por qué generarnos enfermedad, bajo ciertas 2 o 3 excepciones, pero el resto estamos colonizados por Cándida, ¿cierto? Entonces es oportunista. Ustedes saben, eh, factores predisponentes múltiples porque sí hay que detallarlos en una lista. Ya conocemos varios factores predisponentes, pero podemos aumentar la lista a continuación. Tengan presente dónde se encuentra habitando Cándida. Así como hace parte de la microbiota del ser humano, pues también puede adaptarse la levadura cándida a vivir en el ambiente. Mira, hongo saprófito. ¿Listo? Pero no lo olviden, no olviden porque esto fijo lo tengo que preguntar en la evaluación. ¿Dónde está presente cándida? Normalmente, ¿no? Tracto gastrointestinal. Ah, pues desde la boca, obviamente. Todo el tracto gastrointestinal está colonizado por cándida y bacterias de la microbiota normal. Paso por acá. Intestino. Claro, aquí ya está especificando, ¿no?
todas las zonas del tracto digestivo. Más bien, comenzando desde la boca. Y por acá dice mucosas de genitales, especialmente genitales femeninos, uretras también. Falta aquí decir, falta aquí. Aquí, vea que parece una coma y se borró la última parte. Piel, incluyendo cuero cabelludo, ¿no? De resto, órgano o tejido que no esté ahí en esta lista es porque no tiene que estar cándida. ¿Se acuerdan que hicimos ese ejercicio cuando vimos microbiota normal? Entonces hay sitios anatómicamente estériles donde no tiene que estar cándida. Y si está presente y se logra demostrar es porque el paciente tiene una candidiasis sistémica. No olviden las especies. 8, pues no, son más, casi todas. O sea, pero las más frecuentes, Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, Candida parapsilopsis, les digo que esa sí hay que tenerla en cuenta porque no aumenta. Candida auris. Bueno, esa es la morfología. Las levaduras cándida son unicelulares microscópicas. Se reproducen por gemación, como lo vemos en la fotografía superior. Pero en algún momento dado de su ciclo de vida comienzan a producir pseudohifas, como lo vemos en la gráfica inferior, que son tubos, ¿no es cierto? Morfológicamente son secciones tubulares que extiende. ¿Con el fin de qué? Con el fin de invadir los tejidos. Ok. Eh, Hay un dilema en la actualidad, dilema, porque aparecen algunos textos actualizados, edición 2024, que Cándida es dimórfico. ¿Cuál es la definición de dimórfico? Que se encuentra como levadura a temperatura de 37 grados y como moho a 25 grados, ¿no es cierto? A temperatura ambiente. Pues la levadura cándida en los cultivos a temperatura ambiente tiende a formar hifas. Yo personalmente no lo he visto. O sea, en los cultivos que he hecho de pacientes no he visto que formen hifas, que sean filamentos, ¿no? Tienden a parecerse a hifas verdaderas, pero mohos no son. El cándida no es moho. Entonces yo me quedo con dimórfico, no térmico. ¿Ahí me entendieron? Dimórfico tiende a formar hifas, pero no son filamentos, no son filamentos aterciopelados, filamentosos, como hemos visto en los cultivos de mohos, ¿no? Entonces, dejémoslo como levadura, simplemente, como las toponidas, pues. Así se observa la levadura cándida en microscopía electrónica. Levadura cándida en gemación y levadura cándida, aquí levadura blastoconidias en formación de pseudohifas. Me compartieron esta imagen, pero es diseño en inteligencia artificial de una blastoconidia, está en gemación, pero observen todas las organelas internas. No olviden que es un ser vivo, ¿no? Entonces es una representación gráfica de todas sus organelas internas, de unas células, que es célula eucariota. Pero por aquí yo le veo doble, porque tiene doble, aquí donde estoy señalando, porque se ve doble. ¿Qué significa que tenga doble? ¿Qué es doble? ¿Qué me entiende por doble? Por aquí una línea, por aquí otra línea. ¿Qué significa? Que tiene membrana citoplasmática y que tiene, ¿qué más? Pues pared celular. Bueno, bonitas las fotografías en esta imagen en inteligencia artificial, pero así se ve cándida en el microscopio normal, pues. Así se ve las levaduras cándida. Miren que no son redondas, son ovaladas, ¿cierto? En gemación. ¿Qué diferencia observan entre la primera fotografía y la segunda? Hago cambios rápidos. ¿Qué diferencia observan con la segunda? ¿Las pseudohifas? Bien, las autohifas, por supuesto. La primera es con una tinción de azul, la segunda es con tinción de gran. ¿Se acuerdan que Candida sí absorbe el colorante violeta? No es que sea gran positivo, pilas, ¿no? No es que sea gran positivo, sino que absorbe el violeta, la tinción de gran. Y pueden apreciar como en esta segunda fotografía, pues se están formando pseudohifas, que son hifas cortas, tubos corticos. Miren. Ay, me mandaron este meme para el Día de las Madres. La levadura cándida, la blastoconidia hija, tiene las mismas características de la mamá. Pues, si la que la originó por gemación tiene las mismas características genéticas, pues valga la redundancia, pues. Candidiasis se presenta en todas las regiones del mundo, es cosmopolita. No hay predilección por sexo, ni por edad, ni por estrato, ni por edad.
La ocupación no es un factor importante, pero sí les voy a mencionar algún tipo de ocupaciones que pueda favorecer que se presenten episodios de candidiasis. Entonces, repasen, olviden repasar dónde se encuentra cándida, ¿no? Que aquí ya tenemos piel, obviamente. Mucosas, pues ya saben cuáles son todas las mucosas. Tracto gastrointestinal, por supuesto. Mira este dato en asteriscos. No hace parte de la microbiota de las uñas, ténganlo presente, porque sí ocasiona onicomicosis. Y cuando cándida se identifica con KOHs de las detritus o raspado de uñas, es porque realmente sí le está ocasionando la micosis, porque no hace parte de la microbiota de las uñas. Puede sobrevivir cándida. Mira, no es dimórfico, pero puede vivir la levadura cándida en el suelo, en objetos inanimados, en alimentos, en instrumental a nivel hospitalario. O sea, imagina que puede adaptarse a objetos inanimados, pues, pero no es dimórfico, ¿me hago entender? Entonces, vía de entrada, las dos. Vía endógena, porque ya tenemos cándida, ya tenemos especies de cándida. Y vía exógena, porque a nivel hospitalario sí se puede transmitir de un paciente a otro, pero el paciente está hospitalizado, él no puede moverse de la cama o sí, de la cama donde está. Entonces, ¿quién puede transmitir cándida de un paciente a otro, jóvenes? ¿Quién transmite la levadura cándida de un paciente a otro? ¿Quién, jóvenes? ¿Quién puede transmitir la levadura cándida en los pacientes hospitalizados? Si el paciente está, si el paciente está en la cama, pues es el personal de salud quien no toma las medidas de precaución o prevención en cuanto al lavado de manos, sobre todo, puede transmitir la levadura de una persona a otra. Entonces ahí lo veremos vía exógena. Bueno, esos son los factores de virulencia. Recuerden que cápsula no tiene enzimas varias, proteasas, fosfolipasas, queratinasas, colagenasas. Tiene genes, adicionalmente tiene genes en su ADN que le permiten adaptarse a las diferentes escalas de pH. A mí me impresiona que esta levadura haga esto. Se adapta al pH vaginal, por ejemplo, ácido, y vive cándida, ok, normalmente, y se adapta al pH del jugo gástrico, porque en el estómago también se encuentra, y se adapta al pH de la piel, y se adapta al pH de la orina. Entonces, miren, qué chévere que tenga esa propiedad, chévere como ser vivo, ¿no? Que tenga esa capacidad de adaptarse a los diferentes pH. Proteínas de adherencia, destinas, mananoproteínas, mananos, la quitina misma de la pared celular, además que le sirve para soportar la presión osmótica, también le sirve de adherencia. Y también produce Candida albicans, produce biopelícula o biofilm. Y ustedes saben todas las repercusiones que trae este factor de virulencia. ¿Cuál es la finalidad de producir pseudohifas? ¿Quién lo quiere decir en esta gráfica? Pues que normal es que se encuentre adherida en nuestra piel, tejidos y mucosas, normal, y hace gemación. Pero ¿por qué razón empieza a formar pseudohifas? Aquí está la explicación en la gráfica. ¿Para qué? Para ¿Para invadir qué los forma? tejidos. Para invadir los tejidos. Muy bien. Entonces, lo grave es que si la tenemos en ciertas superficies, membranas, mucosas, piel, pues al producir pseudohifas, al generar pseudohifas, entonces va a atravesar los tejidos, mira, se va a ingresar a tejidos más profundos y, ¿por qué no?, a un vaso sanguíneo, donde encuentra todos los nutrientes necesarios, pues, obviamente, para continuar su gemación y su producción de pseudohifas. ¿Cuándo Cándida empieza a formar esas pseudohifas? Exactamente, en esas condiciones de inmunosupresión. Mientras tanto, no, mira, mientras tanto hace parte de la microbiota normal, forma parte de la microbiota normal. Pero no olviden que Cándida no es la única de nuestra microbiota normal, por eso esta gráfica aquí hay otras bacterias, diferentes clases de bacterias, gram positivas y gram negativas que hacen parte de la microbiota normal y que en conjunto, por ejemplo, Candida albicans, que en conjunto con algunas bacterias puede generar, por ejemplo, el biofilm, peor todavía. Si varias comunidades de bacterias pueden formar biofilm. Cuadro 23.1. Cuando ven la grabación o si quieren ahora, le toman la captura de pantalla. Porque si en las demás micosis hemos hablado de los factores predisponentes que se repiten, ¿no es cierto? En las micosis oportunistas se repiten los mismos factores predisponentes. Pues aquí en candidiasis pueden apreciar este resumen de factores predisponentes, lo publica el doctor Bonifaz en el libro de micología médica del doctor Bonifaz. Así se llama el texto, donde especifica
los factores predisponentes dependiendo de la localización anatómica de la micosis candidiasis. Bien, como pueden darse cuenta, algunos factores de riesgo sí se repiten en varias de ellas, pero algunos no. En este momento no nos vamos a poner a leer cada uno de ellos. Yo les digo, capturen la pantalla o cuando en la grabación lo hacen, porque fijo, sí es importante que como ustedes como médicos conozcan cuál es el factor predisponente dependiendo de la localización anatómica. Solo voy a tomar una, neumonía por cándida. ¿Listo? No le da al paciente en comunidad, no le da al paciente hospitalizado. ¿Cuál es el factor de riesgo? Está hospitalizado en la UCI con un tubo endotraqueal y broncoaspira ahora. Cándida ya está en la orofaringe, ya está. 2, que esté hospitalizado por inmunosupresión, por algún grado de inmunosupresión que tenga, y entonces necesita tubo endotraqueal. 3, que esté hospitalizado y le hayan realizado algún trasplante. Por eso decía, los que están en el otro lado de la pantalla, futuros médicos de trasplantes, no sé quién de ustedes en un futuro será un excelente médico de trasplantes, pues tendrá que lidiar en sus pacientes con candidiasis, sobre todo con candidiasis y con aspergilosis, ¿no? Es muy frecuente, son micosis oportunistas en personas trasplantadas. Para candidiasis vaginal, mire, no dices porque está inmunosuprimida le da candidiasis vaginal, no. Ustedes saben por qué razón le da candidiasis vaginal. Todo esto que ya vimos, los primeros, sobre todo los tres primeros, es por disbiosis, ¿no es cierto? Es por disbiosis. Bien. Los hongos, no solamente las lavadoras, sino todos los hongos, les encantan los carbohidratos, les encanta como nutriente los carbohidratos y alta concentración. Entonces, una persona con diabetes mellitus, una mujer mal controlada, pues excreta, ¿no es cierto? Glucosa en orina. Y entonces, cándida le encanta, o sea, donde haya glucosa. Y el último es por disbiosis, ¿no es cierto? Si hay uso de antibióticos, se genera disbiosis, por supuesto, candidiasis vaginal. ¿No? Tomé esos dos ejemplos, pero candidiasis orofaringe, miren la cantidad de factores de riesgo. ¿Cuál es la más frecuente manifestación clínica en paciente con VIH? Candidiasis esofágica. Y para que le dé candidiasis en el esófago, primero donde tuvo que darle primero, manifestarle, primero en la orofaringe. Pero es muy clásico que los pacientes con fase SIDA presenten como de tantas localizaciones anatómicas de candidiasis, presenten candidiasis esofágica. Eso va de la mano con VIH. En fase SIDA, correcto. Está en fase SIDA. Cándida también causa manifestación clínica en las uñas o nicomicosis. Pero para ello no se necesita estar inmunosuprimido. Y hablaremos de onicomicosis, pues el lunes tocará, porque toca ver las onicomicosis el lunes virtualmente. Las onicomicosis, porque hay otros agentes etiológicos de onicomicosis. Entonces, enumerando, candidiasis orofaringea, esofágica, gastrointestinal, vulvovaginal, candidiasis cutánea, onicomicosis, candidiasis cutánea congénita, mucocutánea, infección urinaria por cándida, neumonía, endocarditis, pericarditis, meningitis por cándida, candidiasis ocular, candidiasis abdominal y miscelánea. O sea, ¿listo? Otra tabla que no se especifica los factores de riesgo, pero aquí los clasifica como factores endógenos intrínsecos y extrínsecos. O sea, intrínsecos es porque usted ya tiene cándida, pero se le va a manifestar, por ejemplo, por estar embarazada. No se contagió, es que ya tenía cándida, pero su factor hormonal en el embarazo influye en disbiosis. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Mm, Factores extrínsecos. Observen cómo puede adquirir cándida extrínsecamente. Heroinómanos que comparten jeringas y cándida está en la piel. Entonces pueden haber transmisión de diferentes especies de cándida que tenía una persona heroinómana con la otra y directamente va a la sangre. Bueno, extrínsecos, pues, o iatrogénicos, es que dice no se conoce con exactitud, ¿no es cierto? Pero pues píldora anticonceptiva y sabemos que induce disbiosis, los anticonceptivos hormonales y por ende una vaginosis, vaginitis por cándida. Pero esto sí quería comentarles, factor extrínseco, el ser heroinómano.
Entonces, a continuación viene la descripción clínica, jóvenes, que es la parte más larga, porque la parte más corta es el tratamiento y la, el diagnóstico, confirmación y la descripción, pero la parte más larga es la descripción clínica, porque son demasiados órganos, tejidos, mucosas donde puede haber manifestación clínica. Es por eso que se han organizado en esta tablita, en esta, ¿qué se llama? Flujograma, tabla, organigrama para poder comprender las manifestaciones clínicas de candidiasis. Comencemos por candidiasis mucocutánea, mucosas, piel, en la cavidad oral, en la mucosa digestiva, en la mucosa vaginal, ¿no? Em, vaginal, surco balano prepucial en el hombre, mucosa bronquial y pulmonar, mucocutáneas. Entonces, por favor, atentos y si ven después la grabación, entonces observen la descripción clínica. Inclusive, ya se ha identificado cuáles especies de cándida prefieren ciertas localizaciones anatómicas. Y ahora, para que le dé vaginosis, no es una especie nomás, ¿no? Que le pueda dar la más frecuente albicans, obviamente que sí, lo dije desde el comienzo. Pero cualquier otra especie, por ejemplo, Candida guillermondi, le podría estar ocasionando una vaginosis, para que se den cuenta que no solamente es albicans, pues. Pero Candida glabrata llama la atención de que puede afectar cualquier órgano o tejido, politropismo, Candida glabrata. Comencemos por candidiasis mucocutánea oral, ¿no? Eso es teoría. Veamos a lo que vamos no olviden estas imágenes, estas fotografías de pacientes que les estoy compartiendo. En un futuro, cuando tú veas esta presentación en un paciente, tú orienta inmediatamente el diagnóstico hacia candidiasis. Ten presente el factor de riesgo predisponente. Pero observen en candidiasis oral, observen esta presentación clínica con esta pseudomembrana blanquecina, totalmente adherente a la lengua. En este caso estamos observando la lengua, pero cualquier zona de la cavidad oral podría verse afectada, el paladar, las encías, el carrillo, ¿cómo se llama aquí? El ángulo, se me olvidó el nombre aquí en los labios, el ángulo que se llama, las comisuras labiales, ahí también puede encontrarse. Si Cándida se está reproduciendo, porque no hay quien la controle desde el punto de vista de respuesta inmune tipo celular dependiente de linfocitos CD4. Entonces, la manifestación clínica que refleja el paciente con candidiasis oral es esta placa blanquecina pseudomembranosa adherente, totalmente adherente. Si quisiéramos desprender esto, le duele al paciente, le duele, le arde, más que le duele, le arde mucho, siente ardencia. No es fácil desprender. Observen diferentes fotografías de pacientes con candidiasis oral, eh, en el paladar inclusive, en la úvula inclusive, en el carrillo también, estas placas blanquecinas. Ahora, si el paciente es fumador crónico, por ejemplo, y presentó una candidiasis oral, puede generar esta manifestación clínica de la lengua negra vellosa, porque donde tenía la placa blanquecina y porque es fumador crónico, debido a la acumulación de nicotina, se acumula ahí donde está formando la pseudomembrana de la cándida, la respuesta inflamatoria frente a cándida, ¿no? A nivel de las personas de la tercera edad o que tienen prótesis mal adaptadas que se están remordiendo los labios a cada rato, pueden generar una queilitis angular que se refleja con formación de fístulas alrededor ¿qué les dije? Las comisuras labiales, rápido, y enrojecimiento y ardor alrededor de los labios. Este paciente de tercera edad que no tiene prótesis, ¿no? Entonces se muerden muy fácilmente los labios y empieza Cándida a formar aquí una queilitis angular, sinónimo perleche. Primero con ardiencia, irritación en las comisuras labiales y finalmente termina formando pseudomembrana blanquecina, pues como pueden observar aquí. Cuando toda el área bucal oral está implicada, paladar, úvula, carrillo, comisuras, observen toda el área oral con implicación de pseudomembrana, entonces el diagnóstico cambia a una estomatitis candidiásica. Estomatitis candidiásica. Aquí tenemos una candidiasis oral. En la lengua le podemos llamar glositis por cándida.
clásica, es una paciente diabética. No tenía VIH, no, por si acaso, es diabética nada más. Puede haber zonas eritematosas, con mucha ardencia, les decía, el paciente no puede ni siquiera deglutir los alimentos, no puede ni siquiera tragar la saliva, y ese es su motivo de consulta, porque le arde mucho. Clásicas, las lenguas que les estoy compartiendo de candidiasis, de glositis por cándida, por ejemplo, son clásicas. Esas fotografías que les estoy compartiendo. En inglés, a la candidiasis oral se le denomina como thrush en inglés, para su conocimiento. Los bebecitos lactantes que nacieron por parto vaginal y la señora tenía candidiasis vaginal en el momento del parto. ¿Por qué? Porque nunca fue en control prenatal. No olviden que es obligatorio ir al control prenatal para que realicen un frotis vaginal. No olviden que por su condición de embarazo puede haber una vaginitis por cándida. Y si es así, se trata la vaginitis por cándida, pero esa señora tuvo su bebé por parto vaginal, no fue nunca en control prenatal y tenía candidiasis en el momento que estaba ya en fase de expulsión. Entonces, una de las mucosas implicadas en el recién nacido es la boquita, por supuesto, y claro, cándida superpobla la cavidad oral y manifestándose con esta placa blanquecina totalmente adherente a esta pseudomembrana. Por las características que ustedes pueden apreciar en la fotografía, se tiene como sinónimo algodoncillo o muget, o muget de lactante, la presentación clínica de candidiasis en el lactante en la cavidad oral. Si la lengua es la que está implicada en un adulto, lo denominamos una glositis, ¿cierto? Si ya es toda la cavidad oral, una estomatitis. Cándida también produce a nivel de la mucosa gastrointestinal. Recuerden que estamos describiendo candidiasis en mucosas. Entonces, cándida también produce esofagitis, gastritis, peritonitis, candidiasis entérica a nivel intestinal. De todas esas presentaciones clínicas, la más frecuente es una esofagitis en el tracto gastrointestinal. Y a través de un endoscopio, estoy compartiendo imágenes y estoy describiendo, a través de un endoscopio usted puede apreciar las placas blanquecinas totalmente adherentes al tubo esofágico de mayor o menor intensidad, como vemos aquí en estas imágenes a través de endoscopia. Y si tiene estas placas en el tubo esofágico, es porque inicialmente, ¿dónde tenía candidiasis inicialmente? Si ya la tiene en el esófago. Orofaringe. En la oral, por supuesto que sí. El diagnóstico es visible, ¿no? Es clásico al observar el endoscopio, a través del endoscopio. A nivel de la mucosa intestinal, cándida también produce diarrea, pero no en todas las personas, no es lo más frecuente. Vimos lo más frecuente a nivel mundial es viral, una gastroenteritis viral. En segunda instancia, parasitaria, ¿no es cierto? Tercera instancia bacteriana, pues en cuarta, de última, la causa o el agente etiológico de esa diarrea son los hongos, ¿cuál cándida? Pero recuerden, los factores predisponentes están en la tabla que les mostré. Y si hay diarrea por cándida, las heces se vuelven más ácidas de lo normal. Eso ya lo expliqué en algún momento. Más ácidas de lo normal y al ir al baño, las heces tan ácidas irritan aquí la mucosa anal. Pueden observar eritema, la persona siente ardencia por las heces ácidas, por supuesto. Claro, la fotografía describe una candidiasis perianal, pero el paciente inicialmente tenía diarrea por cándida. ¿Por qué cándida puede llegar a ocasionar este tipo de sintomatología? Ocasionar diarrea, el grado de inmunosupresión tiene que ser severo, o sea, ¿no? Sabemos que cándida sí es microbiota normal del intestino, no lo olviden. Y en un examen coprológico que es para parásitos, no importa que es para parásitos, el examen coprológico identifica levaduras cándida, pero es normal, o sea, usted va a leer en el reporte del examen coprológico, pues no tiene parásitos. Y levaduras sí tiene, pero es normal tener levaduras, pero blastoconidias, ¿no? Pero si el examen coprológico revela blastoconidias con pseudohifas, sí póngale mucho cuidado. A nivel de la mucosa vaginal, ya saben, entonces se denomina una candidiasis vaginal. Y si les quiero recordar el aspecto del flujo vaginal en candidiasis, en donde todos los estudios apuntan, y las chicas que me están escuchando, que todas las mujeres en algún momento de la vida tendremos episodio de candidiasis. Y sí, es de esperarse, pues. 50% de la población femenina va a padecer al menos en su vida un episodio de candidiasis.
Causas, ya las conoce usted todas, las causas de candidiasis. ¿Por qué razón? ¿No? 2, para los chicos, muchachos, no es de transmisión sexual, no le da candidiasis porque no, ni más faltaba pilas el que conteste en el examen que es de transmisión sexual por candidiasis vaginal. Recuerden que hace parte de la microbiota normal. Entonces, ¿cuáles son las características del flujo vaginal? Ya factores de riesgo ya los hemos mencionado, así que no los voy a mencionar esta vez. Usted los debe estudiar y repasar, ¿no? De candidiasis o vulvovaginitis por cándida. Entonces, eso es un flujo vaginal cuyo color sigue siendo el mismo blanco, ¿ok? Que no hay disminución total de lactobacilos, no. Ellos persisten, pero en bajo número, pero va a proliferar cándida. Pero va a desencadenar la formación de esta leucorrea, la presencia de este flujo vaginal anormal de color blanco, no huele maluco, no produce olor fétido. No olviden esos datos importantes. No produce olor fétido, a diferencia de una vaginosis por Gardnerella, a diferencia de una tricomoniasis, por ejemplo, que sí hay olor fétido. En este caso no. Pero el flujo vaginal, que no es homogéneo, sino grumoso, y estoy señalando, grumoso, parecido a grumos de leche cortada, muy adherente y ocasiona un prurito vaginal. Por eso a nivel vulvar se puede observar eritema, por supuesto, eritema y prurito vaginal. Entonces observen a través de un espéculo vaginal el cuello del útero o endocervix con un flujo vaginal muy grumoso, observen, muy característico de una vulvaginitis por cándida. Lo mismo aquí a nivel de la vulva, entonces enrojecimiento, prurito, ardor, flujo espeso, grumoso, tal cual como lo vemos en las imágenes. Parecen grumitos de leche cortada, clásico de candidiasis. Bueno, de pronto en esto no alcanzamos a apreciar. Y recuerdan la comparación entre candidiasis, tricomoniasis y vaginosis bacteriana. No olviden la tabla comparativa. ¿Cómo se logra la identificación definitiva? Pues es candidiasis con una tinción de grande flujo vaginal. Se observan blastoconidesis pseudohifas con un KOH o con un KOH de frotis vaginal, ¿no es cierto? En el frotis vaginal. KOH de la secreción vaginal, pues blastoconidesis pseudohifas. Entre comoniasis, un frotis vaginal, el examen permitirá visualizar los trofozoitos de tricomona móviles. Aquí están con coloración, pero están solo móviles sin necesidad de coloración. Y una vaginosis bacteriana, una tinción de Gram del frotis vaginal, permitirá la identificación de células clave. No lo olviden. Esto estoy diciendo cómo se identifican los agentes etiológicos causantes de las diferentes infecciones vaginales, ya para finalizar este tema. Si es una tricomoniasis vaginal, observen el cambio de color y consistencia del flujo vaginal. Verdoso, líquido, espumoso, fétido. A diferencia de tricomoniasis, a través de una fotografía con espéculo con candidiasis, noten la diferencia total del aspecto y color del flujo vaginal. El aspecto y color del flujo vaginal. Yo voy a parar la clase está programada hasta las 7. A diferencia de un flujo vaginal líquido, grisoso, maloliente, a pescado, orienta el diagnóstico hacia una vaginosis por Gardnerella. Una cervicitis por Neisseria o por clamidia. El flujo vaginal es secreción amarillenta, es clásicamente pus, no lo olviden. Entonces comparen ya, ustedes pueden comparar perfectamente una vaginosis bacteriana con candidiasis vaginal. Pues obviamente el agente etiológico cambia. Así que voy a pasar rápidamente porque ya inclusive, no, en el seminario nos hablaron de tricomonas. En el hombre ocasiona lo que se llama una balanitis o balanopostitis. Cualquiera de los dos términos es aceptable en el hombre. Primero, describamos clínicamente. En el hombre se genera la cándida, especies de cándida pueden generar sintomatología de balanitis o balanopostitis. Me refiero a la formación de pseudomembranas blanquecinas o punticos blanquecinos en el surco balano prepucial, como pueden apreciar. La zona se vuelve algo eritematosa, por supuesto, y al cabo de una semana sin tratamiento, entonces la formación de esa pseudomembrana blanquecina, balanitis o balanopostitis es aceptable. Bueno, pero ¿por qué razón? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces aquí los tenemos. Entonces, que sea una persona con diabetes, pilas, que tenga esa persona, aquí sí, tenga relaciones sexuales
con episodios de candidiasis vaginal. En la mujer es microbiota normal y puede, por disbiosis ocasiona vaginosis, ¿cierto? O candidiasis vaginal, perdón. Pero en el hombre sí es por tener relaciones con una mujer que tenga candidiasis, pero adicionalmente tenga estos factores de riesgo que mencionan en la lista. Absorbentes por incontinencia, bueno, pues digamos que los pañales, pues a aquellas personas que tengan incontinencia, pero el material de los pañales están diseñados para eso, ¿no? Para absorber, pero pues la cándida se adapta al pH urinario. Cándida produce biofilm, ¿se acuerdan de eso? Uso reciente de antibióticos, mala higiene genital. Situaciones de inmunosupresión, por supuesto, que ya saben cuáles son. Y fármacos inmunosupresores, aquellos pacientes que son sometidos a trasplantes. Por aquí dice desnutrición, pero tiene que ser un grado de desnutrición severa, por supuesto. Pero sí noten que sí se puede adquirir por relaciones sexuales, pero adicionalmente cualquiera de estos factores de riesgo adicionales para generar una balanitis o balanoposthitis candidiásica. Pueden observar estas fotografías donde se observa un punteado eritematoso, exantema eritematoso, pero termina finalmente en formación de pseudomembranas. Hemos descrito candidiasis mucocutánea y ahora si me quedan como 5 minutos en la descripción de candidiasis cutánea. Candidiasis cutánea, vamos a pasar por aquí. Una de las áreas principalmente afectadas son los pliegues. Y me refiero a pliegues en dónde, pues pliegues interdigitales, pliegues submamarios, pues pliegues axilares, pliegues inguinales, región umbilical, región interglúteo perianal, porque son zonas de bastante humedad y cándida, así que se acumulen estas zonas donde hay mayor humedad más que en el resto de las zonas corporales. Pero que para que le dé una candidiasis cutánea intertriginosa, pues hay que revisar la lista de factores de riesgo, ¿cierto? Pero estamos aquí para describir lo que ustedes van a observar en sus pacientes. Observen una candidiasis interdigital y observen el eritema, la zona es brillante, la persona percibe ardiencia, ardor. ¿Y a quién le puede dar candidiasis interdigital? Bueno, tiene que tener un factor de riesgo, pero sobre todo también las manos húmedas todo el tiempo. Y aquí les quería comentar el oficio a la que se dedica la persona, por ejemplo, las que trabajan en el aseo, que tienen que estar escurriendo trapeadores. Se me ocurre ese oficio, y además cumple con factor de riesgo y le puede generar una candidiasis interdigital. A nivel de los pliegues interdigitales de los pies, puede haber fisuras en estos pliegues interdigitales y observen la formación de esta pseudomembrana blanquecina. Puede haber descamación inclusive, ¿no? Como le estamos apreciando en la foto. Lo estamos apreciando en la foto de una candidiasis interdigital. Candidiasis intertrigos a nivel de pliegue submamario. Observen la zona eritematosa. Refiere mucho prurito y ardiencia a la persona, pero es muy similar a las micosis que vamos a ver el lunes que se llaman tiñas. Pero quiero mostrarles aquí este eritema, estas lesiones satelitales puntiformes. Miren, si el eritema se nota brillante, húmedo, ¿no es cierto? Debido a la respuesta inflamatoria de cándida que se está multiplicando con formación de pseudohifas, porque es normal tener en la piel. Lo que pasa es que la paciente tiene factor de riesgo. Es diabética, por ejemplo. Entonces, pero aparte de la lesión, la placa eritematosa, caliente, brillante, pruriginosa, observen estas lesiones puntiformes, satélites, que es muy clásico en candidiasis cutánea intertriginosa. Candidiasis inguinal, la zona inguinal, lo mismo, vemos zonas eritematosas. En la siguiente está más clara, mucho más clara. Y observen el grado de intensidad del eritema. Se parece a tiñas, que es causada por mohos, imagínense. Pero estoy hablando hoy de levaduras. Pero miren las lesiones satélites puntiformes que estoy señalando aquí. Ya ustedes, aparte de la zona, por habitualmente encontrarse cándida allí en mayor concentración, porque es una zona húmeda, revisen los factores de riesgo. Bueno, candidiasis axilar se parece a una infección bacteriana que vimos. ¿A cuál? ¿A cuál se parece a infección bacteriana? Diagnóstico diferencial, ¿cuál? ¿Cuál? Vimos una infección en axilas bacteriana. Recuerden el nombre. Recuerden el nombre. Y no lo voy a decir porque usted ya lo conoce.
Estoy presentando candidiasis en el pliegue axilar. Cándida también produce onicomicosis, pero el tema de onicomicosis dijimos lo vamos a ver el lunes. Vamos a ver el lunes, con todo detalle, por supuesto. Hay diversas, ¿no? Diversas variaciones o presentaciones de una candidiasis. Candidiasis en el área del pañal, estoy refiriéndome a candidiasis cutánea en el área del pañal, así se llama, candidiasis del pañal, así se denomina. Y se manifiesta en la zona exclusivamente donde hace contacto el pañal, porque cándida está en la piel, ya lo saben de por sí. Y si el pañal está humedecido todo el tiempo, no le cambian rápidamente, pues cándida se adapta al pH urinario, como les parece, y cándida está en la piel. El pañal está saturado de orina, porque la mamá no le cambia frecuentemente el pañal. Y no necesita que el bebé sea inmunosuprimido, solamente por persistir la humedad en el pañal en contacto con la cándida que está en la piel de la zona del pañal. Y cándida prolifera, por supuesto. Prolifera desencadenando esta manifestación clínica, con zonas o placas eritematosas descamativas, sin tratamiento con placas blanquecinas, ¿no? Como lo pueden apreciar, pero sobre todo el bebé se vuelve muy irritable porque no va a tolerar la ardiencia que le está generando. La respuesta inflamatoria frente a la levadura que se está reproduciendo. Miren aquí en la zona vulvar de la bebecita, la zona eritematosa. Ah, pero miren, zonas eritematosas puntiformes en los bordes. Bueno, pero observen ustedes, clásica, ¿no? Clásica candidiasis del pañal, clásica. Pero observen ustedes un bebé con una enfermedad de base, una leucemia o un linfoma. Observen el comportamiento, la exacerbación de la sintomatología a un bebé que no necesariamente está inmunocomprometido. Miren, a diferencia de la manifestación clínica de candidiasis cutánea, en bebecito que tiene un factor de riesgo, pues, o sea, como es una enfermedad maligna o está en tratamiento está en radioterapia, quimioterapia, ya saben, todos los factores de riesgo. Bien. En piel también cándida produce pustulosis, indiferenciable clínicamente de pustulosis por bacteriana, ¿no? Y también malacesia también produce, por supuesto. Ok. Candidiasis esofágica ya la mencionamos. Otomicosis también produce cándida, al igual en conjunto con aspergillus. Otomicosis en personas que son o diabéticos, ¿no es cierto? Y no están inmunocomprometidos o adicionalmente pacientes inmunocomprometidos, no, no olviden. Desencadena prurito en el conducto. El paciente refiere la sensación de prurito en el conducto auditivo y es porque cándida ha proliferado y está y sobre todo Candida albicans, que puede adherirse tanto a tejidos vivos como a superficies inertes, empieza a adherirse también y mezclarse con el cerumen, por supuesto, generando una torrea, por supuesto. Factores predisponentes similares a la otitis externa bacteriana. No es que tenga Candida albicans aquí, ¿no? Sino que la pseudomembrana blanquecina se está mezclando aquí, combinando con el cerumen. Entonces, noten la diferencia de un conducto auditivo externo de un oído sano con un paciente que tenga una otitis externa que después se confirmó que es por cándida. Factores predisponentes, humedad. ¿Quién puede causar otitis externa? Cándida, especies de cándida y aspergillus, especies de aspergillus. Si fuera moho, el causante, ¿qué observan ustedes aquí? Si fuera moho, ¿qué alcanzan a apreciar aquí? Sí, no sé si lo alcanzan a apreciar. ¿Cifras? Las hifas, O sea, bien. Mira, si las fueran hifas, mohos, los vendrían a ser filamentos, cifras. ¿no? Los filamentos de moho, ¿no es cierto? Los filamentos de moho se alcanza a apreciar con el otoscopio en estas imágenes o fotos que les estoy compartiendo. Entonces, hemos hablado, hemos descrito candidiasis mucocutánea y candidiasis cutánea. Lo de las uñas está pendiente todavía la onicomicosis. ¿Qué falta por acá? Candidiasis sistémica. Y no voy a hablar de candidiasis alérgica porque es otro contexto, ¿no es cierto? Pero pues sí, hablemos de candidiasis diseminada. O sea, por fungemia, ¿no? Por fungemia. ¿Dónde comenzó? Comenzó en un foco primario. Puede ser haber comenzado en piel,
haber comenzado en orofaringe, por ejemplo, haber comenzado. Pero como Candida produce pseudohifas, pues facilito diseminación hacia los tejidos y, ¿por qué no? Más fácil aún hacia un vaso sanguíneo, pues. Entonces, cuando dijimos candidiasis sistémica, cualquier órgano puede ser implicado, ¿no es cierto? El riñón, el corazón, o sea, tejido valvular, una meningitis candidiásica por diseminación eh, por fungemia. Y finalmente el paciente entra en una sepsis y en shock crítico, por supuesto. Bien. ¿Y cuáles son esos riesgos para candidemia? Los tenemos en la lista y ya los conocen ustedes, ya los conocen. La enfermedad del enfermo la asocian, candidemia, porque para que le dé candidiasis por diseminación hematógena es porque previamente ya tenía otro foco infeccioso, ¿no es cierto? No es porque le va a dar así de la noche a la mañana, no. Entonces es de alta mortalidad, o sea, y sobre todo Candida auris. ¿Qué propiedades es que tiene Candida auris? Los que estuvieron atentos. ¿Qué Es resistente diferencia a Candida? antifúngico. Bien, que es resistente a los antifúngicos, entonces el porcentaje de mortalidad se aumenta muchísimo más si el caso se confirma o se detecta que es por Candida auris. Entonces la segunda parte de este tema, que ya será mañana, que sí los espero presencialmente cuando termine la actividad de dengue que van a tener. Entonces, veremos la parte de confirmación del diagnóstico de laboratorio y toda la descripción de las pruebas que permiten la confirmación de la levadura, de la osteoconidia y de la especie. Como ustedes pueden observar en esa diapositiva, pues son múltiples las muestras que pueden los médicos decidir en dónde se le va a realizar el examen, por supuesto. Todo depende de la manifestación clínica que presente. Ahora bien, termino aquí. Las candidiasis cutáneas y las esofagitis son clásicas, ¿no? Y las candidiasis orales son clásicas. ¿O usted va a pedir un examen de laboratorio para una candidiasis oral? Dígame la verdad. La presentación clínica de una candidiasis oral es clásica, o sea, de una vez se inicia terapia antifúngica, de una vez. ¿Listo? La candidiasis vaginal, bueno, no olvides que hay otros agentes infecciosos que producen infecciones vaginales. Entonces, si prefieres hacerle un frotis vaginal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para confirmar si es por cándida, pues. No olvides que qué gérmenes causan prurito vaginal además de cándida. ¿Qué germen, qué agente infeccioso puede ocasionar prurito vaginal además de cándida? ¿Cuál? Tricomonas. Tricomona. Bien. Si tú confías en que solamente tu paciente te diga: "Ay, es que mi flujo vaginal es blanco, es verdoso, es grisáceo", si solo te vas a regir por lo que te dice tu paciente de cómo es el flujo vaginal, pues yo te aconsejo mejor que confirmes, ¿no? Porque qué tal que la mujer vea el flujo vaginal grisáceo y resulta que era verdoso y no supo decir bien el color. O sea, eso ayuda muchísimo la orientación, ¿no? La descripción del flujo vaginal. Pero pues tú con seguridad con un frotis vaginal confirmas el agente etiológico. No olvides que tricomona y cándida causan prurito vaginal. Pero son agentes etiológicos diferentes y se tratan diferente. Jóvenes, dejemos ahí por hoy. Y nos faltan todas las pruebas de laboratorio y las nuevas métodos de diagnóstico que hay no solamente para este hongo, sino para el resto de agentes etiológicos, como es la prueba ¿cómo es la prueba de qué? Como es la prueba de espectrometría de masas. En la actualidad se confirman diagnósticos a través de espectrometría de masas y entre ellas candidiasis y entre ellas cualquiera de las otras enfermedades que hemos estudiado en este curso de microbiología. Ya descargué la lista de asistencia. Yo no sé quién está por acá escribiendo en el chat. Ok, John Edward. Ok, Andrés Felipe, ok. Preguntas, jóvenes, y si no, nos vemos mañana. Bueno, son las 7:04. Jóvenes, me despido. Hemos hecho hoy solamente descripción clínica de candidiasis, falta la parte diagnóstico del laboratorio. Hicieron, sí. Pues sí. Ujú. Bueno, jóvenes, me despido. ¿Sí? Gracias, profe. Feliz Bueno, que noche. Hasta estemos luego, bien. profe, gracias. Finalizo Hasta la luego, reunión profe, para todos. gracias. Hasta luego, finalizo la reunión.